Muy buenos días chicos, bienvenidos a la teoría de exponentes. Veamos primero las potencias. Las potencias son multiplicaciones de un mismo número, tantas veces como lo indica el exponente de la base. Acá tenemos a elevado al cuadrado, o sea, multiplicamos a por 2, o sea, a por a, el a lo multiplicamos dos veces. Acá tenemos x elevado a la 23. Significa que tenemos que multiplicar x por x 23 veces, 23 factores. En el producto de bases iguales, ya también cuando las bases son iguales, a elevado al exponente m por a elevado al exponente n es igual a sumar los exponentes a una sola base. Esto pasa de ser igual a esto. Acá tenemos x al cubo por x elevado a 8 por x elevado a la quinta. Tenemos que acá sumamos los exponentes. 3 más 8 más 5 es igual a x a la 16 elevado a 16. Y acá vemos x elevado x elevado al cubo por x elevado a la quinta es igual a x elevado al cubo más 5, que nos da 2, no, perdón, 2 elevado al cubo más 5, que nos da 2 elevado al exponente 8. Acá tenemos la división de bases iguales o cocientes de bases iguales. Acá vemos las bases: a elevado al exponente m, a elevado al exponente n. Esto sería igual a decir que a elevado al exponente m menos n. Acá pasa restando el exponente del denominador. El exponente del denominador pasa restando al otro exponente que está en el numerador. Y en acá tenemos que tener en consideración que el a tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0 y también no puede ser 1. Acá tenemos x elevado al exponente 7 entre x elevado al exponente 4. Acá también lógicamente el exponente del denominador, este exponente 4, pasa a restar al 7. 7 menos 4 es igual a 3. Potencia de potencia. Ahora veamos cuando un exponente está siendo multiplicado por otro exponente. Acá vemos a elevado a la m por n. Por el paréntesis es una multiplicación, pero solo afecta al exponente. Entonces m por n, a elevado a la m por n. Veamos el ejemplo. Tenemos 2 al cubo elevado a multiplicado por 2. Tenemos 3 por 2 es igual a 6 y 2 elevado a la 6 es igual a 64. Ahora vemos acá una potencia de otra potencia. A esta potencia le vamos a elevar al cuadrado y a lo que nos salga de aquí lo vamos a elevar al cubo. O simplemente podemos multiplicar los exponentes. 3 por 2 por 3. 3 por 2 por 3 es igual a 2 elevado a la 18, que sería un número extenso, pero solo para el ejemplo. Y acá vemos paréntesis de menos 5 elevado al cuadrado. Cuando ven el paréntesis, significa que el exponente 2 va a afectar al menos también. Está afectando al menos y al 5. Entonces menos por menos sabemos que es más. Y 5 por 5, 25. Sería más 25. Y acá vemos menos 5 elevado al cuadrado, pero sin paréntesis. Eso significa que no afecta al signo. No afecta el signo. Entonces solo sería 5 por 5, 25. Si fuera aquí al cubo, 5 por 5 por 5 sería 125. Y acá menos 5 por menos 5 por menos 5 sería menos 125. Si el exponente es impar y está afectando a una base que tiene signo negativo, entonces el resultado va a ser una potencia negativa de signo negativo. Acá como es par, acá el resultado es un más 25. Una potencia positiva
Ahora veamos el exponente de exponente. Siempre se empieza por arriba. Cuando tengan una expresión similar a esta, 2 elevado al cuadrado, elevado al cubo y elevado al cuadrado, significa que tenemos que empezar desde arriba. 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, 2 elevado a la 9. Resolvemos esta, es 2 elevado al exponente 9 es 512. Y 2 elevado a la 512 saldría como resultado. Ahora veamos el exponente 0. El exponente 0 muchos piensan que cualquier número elevado a la 0 es 0, pero no se confundan. A elevado a la 0 siempre va a ser 1. O cualquier otro número, digamos 505 elevado a la 0 siempre va a salir 1. Pero en acá 0 a la 0 no va a salir 1. Este A siempre tiene que ser diferente de 0. Porque 0 a la 0 es indeterminado y no saldría 1. Perfecto. En acá tenemos x elevado a la 0 igual a 1 siempre y cuando x sea diferente de 0. Acá tenemos una exponente de exponente, 5 elevado a la exponente 4, 4 elevado al cubo y 3 elevado a la 0. Acá tenemos que 3 elevado a la 0 es igual a 1. Por la teoría sabemos que es 1. Y 4 elevado a 1 sigue siendo 4. Y 5 elevado a la cuarta es 625. Ahora vemos el exponente negativo. El exponente negativo en la teoría nos dice que lo podemos escribir 1 entre a, pero con el exponente n positivizado. Lo positivizamos. Acá positivizamos el n, como ven. Veamos el ejemplo. Pero a tiene que ser diferente de 0 porque no se puede dividir entre 0. 1 entre 0 no existe, no se puede. En acá tenemos 4 a la menos 2. Esto lo podemos escribir como 1 entre 4 a la menos 4 al cuadrado. En acá vemos que el signo cambia y 4 al cuadrado es igual a 16. Un 16avo. Exponente negativo de un cociente. O exponente negativo de un cociente o una división, ¿no? A entre b elevado al exponente menos n. Esto lo podemos escribir de esta manera. El numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador y el exponente se positiviza. Tenemos acá 9 tercios a la menos 1 es igual a el numerador pasa al denominador, el 9 pasa al denominador y el 3 pasa al numerador, y tercia 1, tercia 3 elevado al exponente 1 sigue siendo 1. Raíz de una potencia. La raíz, el índice de la raíz, este se llama radical. El índice del radical siempre va a pasar como denominador del exponente. Acá vemos que el n está pasando como denominador del exponente m y queda a elevado a la m entre n. Acá vemos un ejemplo claro. Acá vemos radical de índice 3 del radicando 4 elevado al exponente 9, que es igual a 4 elevado a la 9 entre 3. 9 entre 3 es acá tercia 1, tercia 3, 4 al cubo. Acá nos dice que índice pasa como denominador del exponente. 4 al cubo es 64 y nos quedaría como respuesta de este radical 64. Ahora vamos al producto de radicales homogéneos. Radicales homogéneos, el producto de índices de los radicales homogéneos. Los índices son iguales, pero el radicando de la raíz son diferentes. Cuando tenemos esto lo podemos escribir solo como una sola raíz y multiplicamos las bases a por b.
el índice homogéneo lo podemos escribir como un radical más amplio y que abarque a estas dos bases. Muy bien, ahora tenemos 72, raíz cúbica de 72 por raíz cúbica de 3. Esto lo podemos escribir así, como una sola raíz. Y hacemos la multiplicación de 72 por 3 es igual a 206, raíz cúbica de 206. Y casualmente la 216 tiene una raíz cúbica que es 6, porque 6 elevado al cubo nos va a dar 216 y sería la respuesta a esta raíz cúbica de 216, 6. Ahora vamos al radical de radical. Radical de radical nos dice que cuando una raíz está afectando a otra raíz, o sea, como que se lo está comiendo, acá vemos que la raíz también lo está afectando, los índices se pasan a multiplicarse, el m pasa a multiplicar con el n, y tenemos m por n, raíz de índice m por n de a. Ahora tenemos aquí 2 elevado a la 12, raíz cuarta de 2 elevado a la 12, y de ahí raíz cúbica de todo esto. Acá vemos el índice 3, 4, 3 por 4 es 12, y el radical 12, raíz doceava de 2 a la elevado al exponente 12, y acá sabemos que el índice de la raíz pasa como denominador del exponente. Entonces así se puede ir resolviendo y simplificando los problemas. Ya no le vas a estar sacando 2 por 2 por 2 a la doceava, simplemente este índice pasa como denominador y lo simplificas. 2 elevado a la 12 entre 12 es 1, queda solo 2. 12 con 12 se van y queda 2 elevado a la 1, sigue siendo 2. Y la respuesta de todo este es solo 2 ahora, simplificándolo. Ahora vamos al cociente de radicales homogéneos. Acá tenemos una división de raíz enésima de a entre la raíz enésima de b. Esto lo podemos escribir como una sola raíz enésima de a entre b, pero el radical ya los afecta a los dos de una vez. Acá tenemos raíz cúbica de 16 entre la raíz cúbica de 2. Esto es igual a la raíz cúbica de 16 medios. Hacemos la división. Esto nos va a servir para simplificar. 16 entre 2 es 8, y raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8. Y esa sería la respuesta. Ya no le vas a estar sacando a raíz cúbica 16 o raíz cúbica de 2, porque raíz cúbica de 2 no tiene, y raíz cúbica de 16 tampoco. Entonces, para simplificarte las cosas, lo puedes hacer como solo una raíz y te va a salir 2 al final. Potencia de un radical. La potencia de un radical. Vemos que acá el índice de la potencia, en el exponente del radical pasa multiplicando al exponente de la base, pero no le afecta al índice. El índice de la raíz sigue siendo n, y no multiplica al n, sino al exponente de la base. Acá vemos m por n, este exponente multiplica el otro exponente, y el índice de la raíz sigue siendo el mismo. En el ejemplo vemos raíz octava de 81, y en acá el exponente es 1. 2 por 1 es, bueno, también lo podemos escribir como 3 elevado a 3 elevado a 4 por 2. Ese es un pequeño truco, porque 3 elevado a 4
es 81. Es una inferencia que se hace para simplificarte el ejercicio. 3 elevado al exponente 4 es 81. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y como acá vemos el 2, pasa multiplicando el exponente de la base, y nos da 3 elevado a la 8, raíz de 8. Raíz octava de 3 elevado a la 8. Y en acá, por teoría sabemos que el índice de la raíz siempre va a pasar como denominador del exponente. 8 entre 8, acá teníamos 3 elevado a la 8. 8 entre 8 se va y queda 3